Hace 2 años tuve la posibilidad de viajar a Jordania a conocer la situación de cientos y miles de refugiados en la capital, en Amán, y también en la ciudad fronteriza con Siria, en Al-Mafraq. Después de ver la situación, de volver a la Argentina, había algo ahí dando vueltas que me decía, bueno, si viste algo, algo tenés que hacer. En ese camino me encontré con una amiga, Natalia Pisoni, con quien hacemos Sin Fronteras, que venía de conocer la situación en el norte de África, principalmente con el pueblo saharaui, un pueblo que hace más de 40 años continúa reclamando, ¿sí?, su independencia de Marruecos y de España, un pueblo prácticamente refugiado. Con el mismo sentimiento dijimos, lo vimos, lo investigamos, lo sabemos, ¿qué podemos hacer? Y así fue como nació Sin Fronteras, que arrancó siendo una organización y hoy en día es un programa de radio que se emite todos los viernes 22 horas en una radio de la ciudad de La Plata, pero para todo el mundo, vía streaming. Y lo que hacemos es transmitir nuestra preocupación difundiendo la problemática. Arrancamos haciéndolo con lo que se nos ocurría, con lo que habíamos visto, y entendimos que había que profesionalizar algunas cosas, y es así como varios de los que hoy estarán disertando han pasado por nuestro programa, y otros que no están tan bien, porque entendemos que entender la situación de los refugiados tiene que ver con investigar, averiguar, conocer, ir a las fuentes, ir a las cifras. Esta semana, el martes, fue el Día Internacional del Refugiado, el 20 de junio, y entre tantas actividades que se hicieron, se conocieron cifras que recién estaban al final del video, ¿sí? Este año hemos mal batido el récord de desplazados en el mundo. Hay más de 65 millones de personas que han tenido que dejar su lugar de origen por algún tipo de persecución, ¿sí? Y además de esos 65 hay 32 millones que son refugiados, personas que bajo el estatus de refugiado han entrado a otro país, y ya empezaremos a saber cuáles son las diferencias y cómo está la situación hoy en día. Así que los invitamos también a que nos acompañen los viernes 22 horas a escuchar el programa de radio y en el resto de las actividades que estaremos haciendo. Agradecemos a la gente de Llegar Alto, acá del auditorio, un lugar realmente muy lindo, y ya le vamos a dar el paso a quien será nuestro primer disertante, ¿sí?, al señor Emilio Rufai. Él es relacionista internacional, especialista en estudios árabes y de Medio Oriente, y él viene de la Universidad de Córdoba y la Universidad Interamericana. Así que recibimos con un fuerte aplauso al señor Emilio Rufai. Por este lado, por este lado. Quedó lejos la subida. Bueno, preguntamos antes. No hay problema. Les recordamos, por favor, si pueden tener los teléfonos en silencio, sobre todo porque estaremos grabando, así que para que después nos salga. Nos faltó las Susanas ahí que lo ayuden a subir. Sí, lo que pasa es que soy como albino, ¿no? Soy muy peligroso y la luz. Está bien. Yo debería dar charla a medianoche, por ahí. Bueno, Emilio, gracias por estar con nosotros. Este es tu tiempo, entonces. Sentite en libertad. Lo único que te pido es que vos me hagas señas. Bueno, primero, antes que nada, buenos días. Les agradezco por un día sábado estar aquí en un evento tan importante. Agradecerle a Emiliano y a Sin Fronteras el haberme invitado. Quiero decir algo porque por ahí, si no, después se me van a enojar. Soy de la Universidad Católica de Córdoba, porque si no, la Universidad Nacional después me va a reclamar que le pague derechos por usar el nombre de la Universidad Abierta Interamericana. Además tengo estudios en diversidad cultural, que digamos, lo digo por una cuestión, porque está bastante vinculado con el tema este de los refugiados. Justamente la existencia del fenómeno de los refugiados alimenta la diversidad cultural en muchos países, y por ejemplo es uno de los fenómenos que afecta hoy día a Europa. Pero bueno, que a mí se me pidió hacer una especie
pantallazo de lo que pasa a nivel internacional. En estos últimos años, ustedes saben que el problema de los refugiados no es un problema nuevo, ha tenido varios momentos álgidos, sobre todo en el siglo XX, pero quizás para no irnos tan atrás, digamos que algunos de los conflictos que más desplazados, sobre todo quiero decir refugiados, han generado son aquellos que están ubicados en el Medio Oriente. Y justamente en este siglo XXI hubo un proceso muy importante de cambio político en el mundo árabe que empezó en el año 2011, discúlpenme, en Túnez. En el norte de África y digamos en el mundo árabe en general, había una crisis económica bastante importante que hizo que, en el caso de Túnez, que fue donde comenzó este proceso, la gente saliera a la calle a reclamar por esas cuestiones económicas. ¿Qué sucede? Que empezaron a reclamar por las cuestiones económicas y como se dieron cuenta que los gobiernos no reaccionaron, decidieron extender esos reclamos a las cuestiones políticas. ¿Cómo se vincula esto? En que el mundo árabe ha vivido durante mucho tiempo bajo gobiernos que, digamos, salvo aquellos que hay que hacer una diferencia, ¿no? El mundo árabe está dividido entre repúblicas y monarquías. Las repúblicas tenían como una especie de sistema democrático, pero en realidad era una cáscara sin contenido, porque ustedes tenían que se votaban, los líderes ganaban por el 90-99% de los votos, y en realidad lo que sucedía, lo voy a tratar de sintetizarlo lo más breve posible para poder aprovechar el tiempo. Esa situación lo que era fruto de lo siguiente: en estos países no hay una diversidad económica demasiado grande. Uno de los de las actividades económicas más importantes es el turismo, y la mayor parte de los empleos son de tipo estatal. Entonces eso condicionaba un tanto una cierta lealtad hacia los gobiernos de turno. ¿Qué sucedía? Que para poder mantenerse, como sucedió promedio 40 años en el poder, se instaló en esos países unos sistemas de control político, social y económico que había como abogado a la sociedad. Y eso había generado un sistema de frustración que se fue transmitiendo de padres a hijos. Desde mi punto de vista, creo que una de las cuestiones que hizo cambiar las percepciones en el mundo árabe y que va a generar, lo digo todo esto para llegar a hablar del caso sirio particularmente, que va a ser el que me va a servir como de ejemplo de la cuestión de los refugiados, lo que va a generar es que este cambio va a ser el cambio tecnológico. Ustedes saben que el cambio tecnológico, esta evolución que tiene la tecnología, sobre todo con los teléfonos inteligentes, las conexiones satelitales, etcétera, hace que todo lo que pasa en el mundo, ustedes díganme si me escuchan bien, porque a veces lo acerco y lo alejo, que todo lo que pasa en el mundo es prácticamente conocido instantáneamente en cada uno de los rincones. Prácticamente, como decía esa teoría de McLuhan de la aldea global, el mundo se ha convertido realmente en una aldea global. Entonces es muy difícil pedirles a ciertas sociedades que hagan una serie de sacrificios cuando ven que en otros lugares del mundo la gente disfruta de otras libertades, de otras oportunidades.
En el caso del mundo árabe ocurrían una serie de cuestiones, había una especie de corrupción, bueno, los gobiernos que se perpetuaban en el poder, un sistema de corrupción bastante generalizado, y esto que les decía de ustedes, que era un sistema de control político, social y económico, que lo que implicaba era que si alguien se le ocurría hablar mal del gobierno, o sea, impugnar en cierta manera el poder del gobierno, rápidamente era víctima de ese gobierno, o sea, y empezaba desde siendo llevado preso hasta torturado y hasta desaparecido. Quizás esos fenómenos fueron los que generaron los primeros refugiados en décadas anteriores, no tan masivos como los de la actualidad, pero fueron los primeros que obligaron a mucha gente del Medio Oriente a dejar sus países. Esta situación, digamos, llegó como a una decantación en el 2011 con eso que les decía a ustedes en Túnez, porque, bueno, la gente hizo esta cuestión de salir, manifestarse, lo habían hecho principalmente por razones económicas, las entendieron por razones políticas. En el caso de Túnez lograron hacer un cambio político. Túnez hoy es el único lugar que logró digamos, establecer una democracia, aún con muchas dificultades, pero es hoy quizás la única democracia real que tiene el mundo árabe. Eso fue generando una serie de efectos simpatía en el resto de los países árabes. El siguiente país que se contagió fue Egipto, ahí también cambió el presidente. Pero en Egipto pasó algo mucho más complejo. En Egipto lo que sucedió y que va a tener también sus repercusiones en Siria, era que una de las cuestiones que sucedía con los regímenes anteriores era que para preservar su estabilidad en el poder, lo que habían hecho era que habían sacado de la participación política a los grupos islamistas. Por ejemplo, quizás algunos de ustedes conocen, en el caso de Egipto, los hermanos musulmanes y otros grupos que son, digamos, que ideológicamente marcan el rumbo del pensamiento un poco más radical en el mundo árabe. ¿Qué pasa? Que en Egipto lo que va a suceder es justamente lo que esos gobiernos que existían antes temían, que se abrían el juego político. Nosotros estaríamos de acuerdo, digamos, que abrían el juego político, porque me imagino que todos tenemos una cultura democrática acendrada, pero en el caso del mundo árabe, el problema empezó justamente con ello. Ustedes vieron que cuando en el 2011 estos procesos de cambio nacieron, ¿cuál fue el mote que se le puso en Occidente? La primavera árabe. ¿Y qué significa que le hayan puesto la primavera árabe? Que desde el principio se le quiso dar una connotación positiva, como que ya habían decidido que sí o sí ese proceso iba a tener un cambio, como que era el cambio que le hubiera gustado a Occidente que hubiera sido, digamos, como establecer una democracia o algo parecido. ¿Cuál era el problema principal? El problema principal lo conocemos nosotros en la Argentina. Nosotros estamos en el 2017, recuperamos la democracia en el 83 y sin embargo todavía no nos podemos considerar un país absolutamente democrático. Tenemos prácticas democráticas, pero todavía tenemos un largo camino que recorrer. ¿Para qué? Para poder consolidar un concepto que se llama una cultura política democrática. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura política, pero una cultura política que tiene ciertos resabios autoritarios. Bueno, en el caso del mundo árabe, ese fue el gran problema, que por ejemplo por intereses estratégicos de Occidente, por ejemplo, y de otros actores, se creyó que era viable establecer una suerte de democracia en esos países de la región. ¿Qué sucede? Que en esos países también existía una cultura política. Lo que pasa es que esa cultura política no era democrática. ¿Y por qué esto? Porque, digamos,
existían las instituciones, como dije al principio de la charla, pero era más bien un cascarón, porque ustedes tienen que los distintos líderes políticos ganan por abrumadoras mayorías, digamos, nadie obtiene, digamos, ese tipo de apoyo casi sin oposición. Esta situación, digamos, va a tener un parangón en el caso egipcio, porque yo les decía a ustedes, los gobiernos anteriores habían mantenido apartados a los islamistas de las cuestiones políticas. Cuando este proceso de cambio funciona, salvo el caso tunecino, va a producir el efecto contrario de lo que creían los analistas y los gobiernos occidentales. En lugar de establecerse democracia, lo que sucedió es que se le abrió la puerta a grupos radicalizados que, por ejemplo, en el caso egipcio, a través de los hermanos musulmanes, llegaron al poder. ¿Qué sucede? Que en el caso egipcio, a diferencia del caso tunecino, sucedió un fenómeno que se denomina gatopardismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que, digamos, por la vía democrática y legítimamente estos hermanos musulmanes accedieron al poder, la alianza que tenía el poder real en Egipto, que era una parte del régimen anterior más las fuerzas militares, se dieron cuenta que ese gobierno de los hermanos musulmanes, a pesar de haber accedido democráticamente al poder y legítimamente al poder, simplemente lo había hecho para poder establecer un Estado de tipo islámico basado en el pensamiento de los hermanos musulmanes, y esta gente, ustedes saben, no iba a permitir que eso sucediera. Y lo que sucedió es que en Egipto sucedió un golpe militar y retrogradó la situación a la cuestión anterior. Ahí estaba el presidente Mubarak, y hoy día podríamos decir que cuando se lo derrocó Mubarak, llegó al poder el presidente Mursi, hoy día está el presidente Sisi, y ese presidente Sisi es casi un símil al presidente Mubarak. Que cambie, como dice la cuestión del gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie. Pero hubo un tercer caso, porque si ustedes quieren, esto lo podemos dividir en tres casos. El caso tunecino, que fue el exitoso, el caso egipcio, que dio toda, digamos, una vuelta de 360 grados, y el caso sirio. En el caso sirio es el que nos interesa, sobre todo desde el punto de vista de la cuestión de los refugiados. ¿Por qué? Porque, digamos, en el caso sirio lo que va a suceder es que la gente va a salir a la calle, va a tener, digamos, va a hacer manifestaciones pidiendo estos cambios políticos, pero digamos, el gobierno de Siria no va a estar dispuesto a hacer esos cambios políticos. Entonces van a suceder dos cosas. Va a suceder que en cierta manera, quizá al principio no tan drásticamente como ahora, pero sí nadie puede negar que el gobierno sirio reprimió a su población, pero también fue muy llamativo que casi simultáneamente que el gobierno sirio reprimía a su población, ya había en Siria grupos preparados para iniciar una especie de conflicto interno. ¿Eso en qué terminó? Terminó en que el conflicto sirio, bueno, nunca los conflictos son completamente internos, de nacer de una situación interna, de una necesidad de la población de Siria por tener unas aspiraciones, yo no sé si llamarlas democráticas, pero sí quizás de mayor libertad, pasó de esa situación a una situación de un conflicto generalizado en el cual lo que sucedió fue bastante aterrador. ¿Por qué? Porque es cierto, el gobierno de Siria es muy parecido a la descripción que yo les decía a usted, un gobierno central que ha durado varias décadas en el poder, que por ejemplo, a pesar de ser una república y tener estas formas democráticas, el actual presidente es el hijo del presidente
anterior, y casi todos los resortes del poder están en manos de la familia gobernante que se llama Al-Assad, y bueno, y tenían unas prácticas políticas muy similares a las que acabo de describir, el control social, político y económico. El problema es que, sumadas las aspiraciones del pueblo sirio, estaban también los intereses de las potencias foráneas. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que hace mucho tiempo que buscaba un cambio en Siria. ¿Y qué es lo que sucedió? Que ese conflicto, que podría haber sido un conflicto más de tipo local, una especie de conflicto interno para dirimir cuál iba a ser, digamos, la configuración de Siria hacia el futuro, se convirtió en un conflicto mucho más complejo, en el cual se enfrentaron, por un lado, las fuerzas del gobierno sirio, del gobierno de Bashar al-Assad, que lo único que buscaba es conservar su poder. Acá les debería dar un dato: ese gobierno pertenece a un grupo que se llama los alawitas, que es un grupo minoritario. Es un grupo islámico de la rama chiita, que son minoritarios en todo el mundo islámico. En Siria, la mayor parte de la población es de origen sunita y eran gobernadas por esta minoría. Por esa situación, los grupos de oposición, en cierta manera, se organizaron en torno a esa identidad sunita. ¿Cuál es el problema? Que esta situación generó un caos tremendo en Siria, que no solamente fue en Siria, sino que también tenía una especie de correlato al otro lado de la frontera, en Irak. Esa situación digamos, creó una especie de vacío de poder en una zona muy importante en el centro de Siria y en el centro de Irak. En el centro de Siria, porque en Siria, al parecer, tantos grupos rebeldes, el ejército no daba abasto para controlar todo el territorio. Y en el caso de Irak, que también tiene un problema esto con las minorías, después de mucho tiempo, Irak, que su población es mayoritariamente chiita, estuvo gobernada durante mucho tiempo por una minoría sunita, al revés que Siria. ¿Qué pasa? En el 2005, cuando es expulsado Saddam Hussein del poder y se estructuran partidos políticos en Irak, esos partidos políticos que se estructuran a través de entidades religiosas. Entonces, ¿qué sucede? Que uno de los partidos políticos de identidad chiita, que habían estado postergados durante mucho tiempo, van a ser los que van a ganar las elecciones. ¿Y cuál es la decisión que toman y que digamos que va a coadyuvar al final, después de esta crisis humanitaria tan importante? Que van a, como ellos, digamos, habían sido gobernados por los sunitas, lo que trataban de hacer era como de dejar fuera de todas sus decisiones a esa comunidad. Y esa comunidad implicaba muchas cuestiones. Eso, digamos, implicaba dejar una serie de provincias sirias como a la buena de Dios, porque lo que querían era decir, bueno, que se las arreglen como ellos puedan. ¿Qué es lo que sucede? Que yo les decía a ustedes, esa situación creó un vacío de poder en una zona central entre Siria e Irak. Y eso fue leído por un líder que pertenecía a una facción del grupo terrorista Al-Qaeda en Irak, cuyo nombre verdadero se llamaba el Estado Islámico en Irak y que hoy es conocido como el Estado Islámico, que ellos dijeron, esta es nuestra oportunidad. Ustedes saben, lo voy a tratar de hacer porque es muy poco el tiempo que tenemos, que antes todavía sigue existiendo un grupo terrorista llamado Al-Qaeda, que ya había planteado la necesidad como de crear una especie de gran califato mundial. Lo que pasa es que su estrategia era decir, los gobiernos de los estados islámicos están muy lejos del Islam, hay que derrocarlos, y a medida que se van derrocando,
tratar de, después se iban a ir uniendo y tratando de dar forma a esa especie de califato mundial. O sea que era una cosa gradual. En cambio, este señor al-Baghdadi, que es el que creó el Estado Islámico, vio ese espacio vacante ahí, y lo que hizo fue, digamos, aprovecharse de la oportunidad. Y hizo algo que nunca había sucedido anteriormente, que es que un grupo terrorista concretara sus aspiraciones. Porque ustedes saben, ustedes escuchan muchas veces, los grupos terroristas tienen una agenda y casi nunca logran lo que piden, porque hacen un atentado, piden una cuestión, y los gobiernos generalmente no dan respuesta a esos petitos. En este caso sí, se construyó un Estado. No voy a entrar en demasiados detalles porque es poco el tiempo. Pero lo más importante, que ese Estado que se construyó, digamos, valiéndose, digamos, de este vacío de poder dejado por Siria e Irak, generó una de las mayores crisis humanitarias que conoce la historia contemporánea del mundo. ¿Por qué? Porque en ese lugar en el cual se estableció esto que entre comillas se conoce como el Estado Islámico, y que la población que habitaba ahí era mayoritariamente musulmanes sunitas, había toda una serie de minorías que rápidamente se convirtieron en las víctimas de este Estado Islámico. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes conocen que cuando un Estado se forma, muchas veces existen unas teorías que dicen que una de las primeras medidas que se tratan de hacer es la de homogeneizar a la población, porque se crea algo que se llama una especie de mito fundante y se trata de dar una identidad homogénea. Entonces esta gente quiso hacer algo parecido, por eso emprendió, digamos, una persecución contra los cristianos, contra los yazidíes, etc. Todo esto lo que hizo es que, bueno, me faltó decir algo, que a pesar de que mayoritariamente eran sunitas, son unos sunitas bastante especiales que digamos, porque son radicales islámicos llamados salafistas, que tienen una particularidad, que ellos, además de emprenderlas contra las minorías religiosas no islámicas, y también con las islámicas con las cuales no están de acuerdo, por ejemplo, ellos a los chiitas los consideran como una herejía dentro del Islam, también la emprendieron con sus propios fieles sunitas en este sentido, porque ellos, los salafistas, tienen una cualidad que es como que juzgan quién es y quién no es buen fiel. Entonces, en ese combo de víctimas, generaron este proceso tan aberrante que fue, digamos, la crisis humanitaria en Siria. Esta crisis humanitaria en Siria, el gran problema que tiene es el siguiente. A veces la humanidad ha tenido que hacer grandes sacrificios en pos, o digamos, quizá en forma romántica, buscando ideales de mayor libertad, de mayor seguridad. El problema es una cuestión absolutamente personal, la que les voy a decir, que hoy en el Medio Oriente, y lamentablemente todos los refugiados que hoy están dando vueltas por el mundo y con todos los problemas que han tenido que sortear, inclusive pagando con su propia vida esta cuestión de querer buscar lugares mejores, escapando de estas zonas conflictivas, han sido el botín de guerra de intereses absolutamente mezquinos, porque esa cuestión, digamos, sí, es cierto, seguramente sectores de la población de estos países quieren vivir de la mejor manera, con mayor libertad, pero lamentablemente lo que definen estos conflictos no son los intereses de estas poblaciones de base, sino que son los intereses reales de quienes, de los gobiernos, por ejemplo, en este caso, del gobierno de Siria, del gobierno de Irak, pero también de los gobiernos, por un lado, de los Estados Unidos y por el otro lado, del gobierno de Rusia. ¿Por qué?
Porque si ustedes siguieron atentamente lo que yo les decía, este proceso de cambio en el mundo árabe tenía como objetivo, digamos, en términos occidentales, tratar de estimular la aparición de democracias. Ustedes han visto que, según lo que yo les digo a ustedes, salvo en el caso del túnel, en el resto, lo que surgió, en lugar de surgir una democracia, surgieron estos conflictos de tipo terrible. Y lo que quiero decir es esto como una síntesis, que el alto precio pagado por los refugiados es, digamos, no guarda correlato con las aspiraciones, digamos, que motivaron este proceso. Hoy, en el Medio Oriente, nadie realmente, o sea, salvo marginalmente, nadie lucha por establecer regímenes verdaderamente democráticos. Les doy un ejemplo. En el caso del conflicto, por un lado ustedes tienen una coalición de los Estados Unidos con el eufemismo ese de Occidente, que es Estados Unidos más sus aliados. Y del otro lado, Rusia, Irán, el Hezbollah libanés y el gobierno sirio. Ninguno de esos actores está pensando en la gente de carne y hueso. Porque ustedes piensen, no solamente hemos generado una crisis humanitaria que tiene que ver con el foco de este evento, que tiene que ver con los refugiados. Algunos dicen que el número real de refugiados generados por este conflicto llegaría aproximadamente a las 7 millones de personas. Porque inclusive ustedes saben que no es tan fácil contar realmente cuántas personas han sido afectadas, porque inclusive cuando uno escapa de los conflictos, a veces por el mismo miedo de escapar de un conflicto, digamos, lo trata de hacer de manera subrepticia. Pero digamos, hoy en la agenda es como que hay una hipocresía, ¿no? Yo utilicé este conflicto para tratar de explicar que digamos, la mayor parte de los refugiados que hay hoy en el mundo, recién lo decía Emiliano cuando hizo la introducción a este evento, en estos días la ACNUR sacó su informe anual en el cual se dice que se ha batido un récord, y cuando da los datos duros de sus estadísticas, deja muy en claro que la mayor parte de los refugiados han sido generados por pero eso no nos tiene que hacer perder por este conflicto en el Medio Oriente, que digamos, no hace falta dar mucho más detalles en el sentido que yo sé que otros expositores quizás puedan profundizar más, pero no hay que perder en vista que nosotros tenemos este conflicto, pero en el mundo sigue habiendo otros conflictos a los cuales, en razón de focalizarse en se les presta menos atención. Y además me gustaría decirles otras cuestiones. Ustedes me dicen por la cuestión del tiempo. Me gustaría decirles esto. El tema de los refugiados, en este caso, yo utilicé un ejemplo basado en la cuestión de un conflicto, ¿no? De un conflicto armado. Pero un conflicto armado que tiene varias dimensiones, inclusive dimensiones estratégicas, económicas. Pero yo les quiero decir que en el mundo existe, por ejemplo, se estudia en la disciplina de la seguridad internacional, una cuestión que es la cuestión de los refugiados ambientales. Porque nosotros ponemos mucho el énfasis en la cuestión de los conflictos propiamente dichos, pero además de los conflictos propiamente dichos, el accionar irresponsable de gobiernos y también de empresas y a veces, ¿por qué no?, de las personas, está deteriorando de una manera nuestro medio ambiente, que está generando crecientemente que muchas personas tienen que dejar su hábitat natural para poder
encontrar otros lugares en donde vivir. Inclusive hay islas que están desapareciendo, hay lugares en los cuales el estrés hídrico ya no permite, digamos, es tanta la población que ha crecido en lugares donde los ríos tienen poca agua potable, no solamente porque es poco el caudal del río, sino porque está contaminado, y podría hacer una lista interminable de ese tipo de cuestiones a las cuales no se les presta demasiada atención. ¿Por qué? Porque quiero hacer esta síntesis y dejo mi charla. El mundo ha privilegiado una visión que se llama una agenda securetizada, en la cual figura en el tope de la agenda la cuestión de los refugiados, pero en lugar de analizarlo como un problema humanitario y toda la problemática humana que esta conlleva, las muertes, las enfermedades, la falta de futuro, la incertidumbre. Ustedes piensen, digo brevemente, el daño mayor que se hizo en Siria, además de la muerte de las personas y el desplazamiento, es que ese país perdió algo que antes tenía, que era la convivencia entre sus comunidades. O sea, no es que el conflicto de Siria, por ejemplo, se va a morigerar y que la gente va a empezar a volver masivamente a Siria. No se cree que eso vaya a suceder. ¿Por qué? Porque, por esto que les digo yo a ustedes, el mundo está privilegiando respecto de las cuestiones de seguridad una especie de visión muy hipócrita, que es esta de securitizar la agenda, que en lugar de ocuparnos del enfoque humano de la cuestión de los refugiados, lo hacemos desde el punto de vista de la seguridad. ¿Qué significa eso? En lugar de tratar de solucionar los problemas que generan, digamos, el desplazamiento de tantas personas, lo que nos preocupa más, a los gobiernos, es que eso genere problemas de seguridad. O sea, ejemplo, en Europa, que entre medio de los muchísimos refugiados se filtren terroristas. Y en otros países, ahí terminó, y en otros países las cuestiones de orden nacionalista y egoísta. Si dejamos entrar a los refugiados, se vienen a quedar con nuestros empleos. Les dejo la reflexión. Creo que el gran problema de los refugiados es que nosotros seríamos digamos, el matiz positivo. Un día sábado nos reunimos, discutimos estos temas, tratamos de difundir la cuestión, pero también tenemos que luchar con toda una agenda a nivel internacional fundamentada en lo que se llama en la teoría de las relaciones internacionales del realismo, en la cual lo que prima es la búsqueda del poder y en el cual importa poco el futuro de las personas, en este caso de las personas víctimas de todas estas situaciones que los obligan a dejar sus hogares. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Te vamos a dejar tomar un poquito de agua para que descanses la lengua y vamos a abrir, si alguno tiene alguna pregunta, ¿sí? Como estamos acá cerca, la vamos a hacer desde el lugar, pero mientras piensan, yo te quería, primero te voy a dejar tomar agua, porque si no es una trampa. Hablaste de este doble efecto que se produjo en los países del Medio Oriente, intentando buscar o lograr una democracia. Nosotros acá entendemos, o crecimos entendiendo que la democracia es, si no es el único, es la mejor forma de gobierno. Vemos que el Medio Oriente no funcionó. ¿Cómo crees o cuál crees que puede llegar a ser la salida política para los países? Ya que la cuestión autoritaria no ha funcionado, la democracia tampoco, ¿crees que hay alguna vía de escape políticamente? Sí, yo creo que, mira, yo cuando todo esto empezó, escribí un artículo que decía que el cambio estaba en marcha. O sea, yo creé una especie de categoría, todo el mundo hablaba de la primavera árabe, y yo preferí ponerle procesos de cambio en el mundo árabe, porque en realidad no sabíamos exactamente hacia dónde se iban a orientar. El problema más grave que tienen
son dos. Uno, eso que dije yo de la cultura política, que la cultura política no es una cosa, así como decían los discursos, por ejemplo, en su momento de Bush y ahora quizás de Trump, que eso no lo dije, bueno, no puedo decir todo, que digamos que decían, hay que ir al mundo a democratizar, a imponer, que el proceso de la cultura democrática es un proceso demasiado largo. Entonces estos gobiernos querían ir al Medio Oriente y querían hacer un cambio político de un día para el otro. Y eso implica cambios culturales, y esos cambios culturales no se pueden llevar de un día para el otro. Yo les digo, a veces, por ejemplo, hablar del mundo árabe, del mundo islámico es un poco complejo, porque realmente el mundo árabe es algo complejo. Lo que es muy complejo, que por ahí a nosotros se nos escapa, es que a diferencia de nosotros, el factor religioso en el mundo árabe es un factor principal, y a ellos les cuesta separar a la política de la religión. Entonces la democracia, como nosotros la entendemos, tiene un presupuesto básico que es la cuestión secular. Lo que él me pregunta, la solución cuál sería, que en el mundo árabe pudiera surgir una sociedad civil. Esa sociedad civil empezó a surgir en 2011. ¿Quiénes fueron las personas que instigaron esa sociedad civil? Las mujeres y los jóvenes. ¿Cuál es el problema? Que los gobiernos que están controlándolo todo, lo que hicieron es que, además de cortar el tema de las redes para impedir las comunicaciones, lo primero que hicieron fue desalentar la participación de las mujeres y de los jóvenes en la participación. Por ejemplo, las mujeres y los jóvenes fueron realmente las que fueron a la plaza de Tahrir en Egipto y las que hicieron el cambio político. Lo que pasa es que se dieron cuenta que tenían tanta fortaleza que justamente fueron contra ellas. Entonces, si nosotros vamos, digamos, hasta que se encuentre una manera de sortear, digamos, esos controles políticos, yo tengo mi visión, la digo muy simplemente. Vieron que yo hablé mucho del cambio tecnológico. Podemos hacer un paralelismo con lo que sucedía con la antigua Unión Soviética. La antigua Unión Soviética iba a terminar cayendo, independientemente de lo que pasó en el año 91, si duraba un tiempo más, porque ya no iban a poder ocultar lo que pasaba en el resto del mundo, porque las tecnologías le iban a poder hacer accesible a una parte importante de la población el acceso a una información que antes no disponían. Eso es lo que pasa hoy día en el mundo árabe. La gente mira lo que sucede en el resto del mundo y ya nadie puede tapar, como se dice vulgarmente, el sol con un dedo. O sea, puede tardar un poco más, puede tardar un poco menos, pero la semillita del cambio ya fue puesta. Les digo una cosa muy chiquita, a los jóvenes y a las mujeres se le ha sumado en este tiempo toda la militancia de lo que se denomina así los LGTB o LGTBI. Ahora pues se va poniendo ¿cómo se llama? Se le va agregando una letra por las nuevas identidades, y todo eso lo que va demostrando es que como parte de la naturaleza humana, el cambio es parte de la naturaleza humana. Lo que no sabemos es cuándo se va a poder materializar. Bien. Bueno, vamos sí, Mariana. Emilio, vos planteas ahora este tema de las tecnologías. Nosotros estamos acá en Argentina. Nos resulta sencillo pensar como latinoamericanos, pero seguramente nos resulta bastante complicado pensar como norteamericanos, europeos, o medio orientales o chinos. Pero pensando como latinoamericanos. En el siglo XVI, el descubrimiento de América tiene que ver con el fin de la Edad Media. Pasa algo en el mundo en el cual América es central. En el siglo XVI, un tema tecnológico que tiene que ver con la navegación, tiene que ver con el fin de una Edad Media, que también, bueno, según algunos es la caída de Constantinopla, según otros el descubrimiento de América. América tiene un rol central. Siglo XIX, revolución norteamericana, revoluciones latinoamericanas, de nuevo América juega un rol central en la humanidad.
que tal vez tiene que ver con la revolución industrial, el ferrocarril, la colonización, en fin. Siglo XX, de nuevo un problema tecnológico, Europa, toda Europa sometida al fascismo, América, el continente de la libertad. Y todavía Asia no era el continente de la libertad. Entonces, un pensamiento ahora latinoamericano. ¿Cuál podría ser el rol? ¿Podrían los gobiernos, queda solamente Maduro repugnando tonterías en Venezuela? El resto de los países latinoamericanos estamos en libertad. Tenemos la posibilidad de discutir, pensar, usar internet, en fin. ¿Podría América ejercer en este momento un rol importante en el mundo que evidentemente no va a ejercer Donald Trump? Mira, yo creo que el problema para América Latina es que, a pesar de que quizás hay como una sincronía de pensamiento en una parte importante de los gobiernos de la región, yo creo que la llegada de Trump al poder en los Estados Unidos nos pone como una especie de, no sé cómo decirlo, de un corset, porque muchas aspiraciones que nosotros, digamos, quizás podamos tener, son como, están con, ¿cómo puedo decir?, al referéndum de decisiones imprevistas del país más poderoso del mundo. ¿Y por qué digo para nosotros? Porque nosotros que no estamos tan articulados, a pesar de nuestros intensos intentos de integración en relación a otros lugares del mundo, todavía nos falta mucho camino. Ustedes miren lo que pasa en Europa. El otro día Trump en la reunión de la OTAN le dijo, bueno, no cuenten más con nosotros. Entonces cambian los paradigmas del mundo. Y América Latina, que es una región que cambia pendularmente, porque ustedes piensen, hasta hace escaso un par de años teníamos un pensamiento, ahora tenemos otro pensamiento, o digamos los gobiernos tienen una inclinación ideológica diferente. Nos cuesta hacer un camino que digamos, bueno, yo no sé si yo hablaba con vos antes ahí al costado del auditorio. Yo creo que lo que necesita América Latina es lo mismo que necesita la Argentina como país, es definir una especie de agenda común, una agenda común que diga, bueno, somos latinoamericanos, el mundo nos presenta ciertos desafíos y esos desafíos los tenemos que resolver, como en el sentido que me pregunta él, desde una perspectiva latinoamericana, porque tenemos la tendencia de subirnos digamos, a las soluciones de otros. O sea, y si esta cuestión es como un paralelismo con lo que nos pasa a nivel nacional, nosotros seguimos postergando el ponernos de acuerdo de puntos básicos, porque si no, ustedes se han dado cuenta que en el mundo ningún país por sí solo puede, digamos, lograr un cambio significativo o un logro significativo, salvo que se trate justamente de los países que ya construyeron su poder, no sé, Estados Unidos, Alemania, en la actualidad China, Rusia. El resto de los países lo tenemos que hacer de forma mancomunada. En América Latina, quizás el país que digamos que estaba en mejores condiciones para hacer eso ahora era Brasil, pero Brasil ha dado muestras de que tiene problemas latinoamericanos, digamos, de los cuales no se puede desembarazar. Nosotros, digamos, creemos que el mundo se está complejizando de una manera que si nosotros como Latinoamérica no encontramos unos puntos
de contacto, nos va a volver a pasar algo que nos viene pasando desde hace mucho tiempo, que nos vamos a quedar al final del tren y no vamos a ocupar un lugar central en las decisiones del mundo. No veo yo en la actualidad grandes desarrollos en América Latina que digan que estamos construyendo poder para decir que el mundo diga, América Latina es la tierra prometida. Y si lo miramos desde el otro punto de vista, que digamos, América Latina va a ocupar un rol central en el mundo. Ustedes piensen, es muy simple, no hay ningún país latinoamericano sentado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, lo que significa que básicamente somos, dentro del sistema multilateral, bastante marginales. ¿Por qué no lo somos? Porque cuando se ha tratado de hacer una reforma de las Naciones Unidas estamos discutiendo, ¿qué hacemos? Los brasileños quieren tener un asiento permanente para ellos. Y otros países como la Argentina, que saben que han perdido un poco de poder en el mundo, quieren que sea rotativo. Entonces nos quedamos con esas rencillas y no ocupamos espacios en el mundo. Pero justamente por lo que acabo de decir, porque no tenemos una verdadera agenda común. Y ese tipo de esa agenda común, por ejemplo, para que sigamos con el eje del evento, se nota también con la cuestión de los refugiados. Ustedes vieron cómo trata el tema Uruguay, cómo lo hemos tratado nosotros. No son miradas bastante diferentes desde mi punto de vista. Bien, vamos así podemos continuar con los demás expositores. Entonces le damos un fuerte aplauso a Emilio, gracias por su exposición.